Pues muy buenas tardes y muy bienvenidas, muy bienvenidos a la actividad de clausura de 2 días de coloquio internacional de estudios de género, que es un evento que anualmente desde hace mucho tiempo celebramos en lo que desde hace pocos meses es Centro de Investigación de Estudios de Género, y que fue durante más de 20 años Programa Universitario de Estudios de Género. Y les cuento que se nos ocurrió como el tema de este año, son coloquios temáticos, y el tema de este año ha estado dedicado estos 2 días a la relación que hay entre ciencia, tecnología y género. Pues se nos ocurrió para la actividad de clausura convocar en esta mesa a 3 colegas, 3 amigas, para platicar sobre qué vínculos hay entre nuevas tecnologías y feminismo, o feminismos. Quizás eso sea una de las cosas que salgan en estas 2 horitas que tenemos programadas para esta actividad. Entonces, bueno, les cuento también que el formato es convencional. Estábamos ahora platicando de eso, pero estamos muy ilusionados, estamos de buen humor. Estábamos ahora, antes de entrar aquí, platicando de varias cosas que nos parecen importantes en relación con este rollo de las nuevas tecnologías y los feminismos, y creemos que vamos a estar entretenidas y pensando productivamente. Y bien, dicho esto, el formato igual va a ser más o menos convencional, que por otro lado tampoco tiene nada de malo. Entonces, van a ser 3 intervenciones relativamente breves, como de 15 minutos, y luego algo que a las 3, a las 4 aquí en la mesa nos interesaba mucho era disponer de tiempo para platicar con ustedes, ¿no? Para los comentarios, las observaciones, las preguntas que tengan, o sea, para conversar, es lo que prometemos en el programa, que esto sea una conversación o conversatorio. Bueno, pues entonces les digo, vamos a seguir el orden del programa. La primera persona que va a participar es Irene Soria, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, con una intervención que ella ha titulado Mujeres y tecnologías abiertas, caminos hacia el hack feminismo. Y también, tanto para el caso desde luego de Irene como también de las 2 colegas que me acompañan, les voy a leer una breve semblanza curricular, pues para que ubiquen un poco desde dónde habla cada quien, cuáles son los intereses políticos, intelectuales, disciplinares, etc., ¿no? Bueno, pues Irene es candidata a doctora en estudios transdisciplinarios de comunicación y cultura y maestra en artes visuales por la FAD de aquí de la UNAM. Es miembro del Consejo Consultivo de la Fábrica Digital de la Ciudad de México y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha realizado estudios en España y Argentina y es pionera en México en la enseñanza de comunicación visual y diseño gráfico con software libre. Su obra académica se ha presentado en Chile, Argentina, México y en medios internacionales como la red EduSat y la cadena alemana Deutsche Welle. Cuenta con más de 40 participaciones como ponente, conferencista y tallerista, así como diversas publicaciones arbitradas, y ha coordinado numerosas actividades académicas, entre las que destacan en 2012 la gira académica de Dave Crosland, consultor para Google Fonts, en 2014 la exposición colectiva Los Caminos del Exilio en la terraza del Centro Cultural de España por parte de alumnos del taller de diseño gráfico con software libre, en 2015 el Seminario Permanente de Cultura Libre en el Claustro de Sor Juana, en 2016 coordinó el seminario y el libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Actualmente utiliza exclusivamente tecnologías y recursos abiertos en su trabajo profesional como diseñadora y docente. Sus ejes de investigación versan sobre apropiación, mujeres y tecnología, aprendizaje y autonomía tecnológica, hack feminismo, cultura libre y software libre. Muchas gracias por la invitación a Elena, y además no puedo dejar de decir, romper un poco el protocolo, decir que estoy muy emocionada además por estar en esta mesa con Estrella y con Edith, que me significaba
mucho, me significa mucho estar compartiendo estos debrayes tecnológicos con estas dos mujeres a las que admiro mucho. Y pues muchas gracias, Elena, también por la invitación a este espacio. Entonces, bueno, voy a tratar de ser breve, sobre todo porque ya han hecho esta parte de la presentación. Mi nombre es Irene Soria. Espero, lo digo más bien como un mantra, acaba la tesis. Tengo que ser doctora en estudios antidisciplinarios, eventualmente espero que eso suceda, ¿no? Por eso lo puse ahí para que quede grabado. Soy docente y diseñadora gráfica, eso es como he logrado y soy muy afortunada en juntar estas dos pasiones. Y soy usuaria de software libre, que es lo que voy a platicarles un poquito más adelante, que es esto que es. Me he asumido como feminista también desde hace algunos años, y para las condiciones de este país pues no he muerto en ese intento, ¿no? Entonces creo que también esa es una fortuna el estar ahora con ustedes hablando de estos temas, ¿no? Entonces quisiera hablar junto con aprovechando este espacio y que tiene, vamos, como título, hablar de tecnologías y cómo se vincula esto con las mujeres y con el feminismo particularmente. Quise empezar con una anécdota que me gusta mucho contarla y que antes de esto la contó otra compañera, la cual quiero mucho, que es Ana Mojú, otra compañera activista. Esta mujer que ven aquí se llama Margarita Padilla y ella es programadora, ella es desarrolladora del proyecto Debian. Rápidamente, no me voy a detener demasiado en esto, pero el proyecto Debian es algo así como una distribución o es un sabor de un sistema operativo que se llama Linux, que probablemente lo han escuchado y que seguramente, digo, no lo sé, a lo mejor eso ha cambiado un poco, pero mucha gente ubica que Linux es así como para iniciados y que no todo el mundo lo puede usar, ¿no? Pero les digo que no es tan verdad, ¿no? Yo no programo ni el reloj y uso Linux. Entonces, bueno, pero esa no es la anécdota. Margarita Padilla es programadora y ella cuenta una anécdota que a mí me parece fascinante y que creo que abre un debate bien interesante del vínculo tecnología y feminismo. Ella cuenta que fue a una conferencia justo de programadores y de desarrolladores de Debian, que pues eran ahí un montón de geeks, ¿no? Mujeres y hombres geeks, en su mayoría hombres, hablando sobre el desarrollo de Debian y Linux y lo que había que hacer para nuevas distribuciones. Y bueno, ella fue a estas conferencias y se sintió muy motivada, o al menos eso comenta, ¿no? Se sintió muy motivada por la conferencia y dijo: el siguiente año yo voy a meter una ponencia, ¿no? El siguiente año voy a trabajar duro en el desarrollo de mi proyecto, de la parte que desarrollo en Debian, y voy a meter una ponencia, sí, seguro. Y venía pensando, y él cuenta que venía como muy entusiasmada con el tema, y que cuando llegó a su casa, abrió la puerta y vio el pasillo desordenado y sucio. Y que el primer pensamiento que se vino fue: a ver, si yo voy a preparar una ponencia para el siguiente año, ¿quién va a limpiar el pasillo? ¿No? Pero es real, o sea, no, digo, me gustaría que fuera un chiste, pero en realidad es cierto. Margarita en realidad estaba enfrentándose a una pregunta que me parece que es justo uno de los topes, ¿no? que han y hemos tenido mujeres dentro tanto de la ciencia como de la tecnología y en todo ámbito y en todas las disciplinas, ¿no? Y la verdad, la pregunta aquí es si esa misma pregunta se la hubiese hecho a un hombre, ¿no? Decir: ay, no voy a poder meter la ponencia porque tengo que darle de comer a los niños, ¿no? Digo, siempre ha habido alguien que se ha encargado de eso. Entonces, justo parto de esta anécdota para abrir un par de temas que quisiera poner en la mesa, y una de ellas es el término hacker. Verán cómo se conectan, o sea, esta anécdota se conecta y trataré de hilvanar si todo sale bien, sobre qué es un hacker, ¿no? Y yo también creo que han escuchado el término hacker por lo menos más de una vez, lo han escuchado, lo han leído, ¿no? ¿Y a qué les remite la palabra hacker? No les vamos a pasar el micrófono, entonces pueden decirlo así. Que se mete a las computadoras, a sacar información. ¿A qué más le suena hacker? Delincuente. Que es hábil, claro.
muy inteligente, pero efectivamente muchos de los términos que se asocian con el hacker es muy parecido a pirata informático, ¿no? De hecho, la RAE lo define así, pero como aquí no nos cae muy bien la RAE, ¿no? No la vamos a poner mucha atención, ¿no? Perdón, no hay nadie que sí, no nos cae muy bien a estos 46 señores donde solo hay 11 mujeres a lo largo de su historia, ¿no? Pero bueno, justo les propongo, o una de las cosas que me gustaría platicar aquí es esta connotación del término hacker y cómo se ha tergiversado a lo largo del tiempo, y a mí me parece que no es gratuito y no es fortuito que ahora le tengamos miedo a este término, ¿no? Incluso lo usamos seguido, ¿no? Los medios de comunicación utilizan mucho es que hackearon la cuenta de, o hackearon tal, o hackearon aquello, ¿no? Bueno, en realidad el término hacker viene del término anglosajón hack. Ay, no sé si soy fuerte. Hack, ¿no? Que tiene que ver con un golpecito en algo para que funcione. Imaginémoslo, por ejemplo, en una máquina expendedora de refrescos o de monchis, ¿no? Cuando no funciona la máquina, que le metes la moneda, ¿no? Y le das un hack para que trate de funcionar. Incluso seguramente por ahí también han leído algunos artículos en internet que habla de life hacks, ¿no? El hack se refiere al término de dar un golpe para cambiar algo o para hacer que algo funcione. Y en realidad es una subcultura, ¿no? Una subcultura que data por ahí de los 60s en los laboratorios del MIT. Y este grupo se definía o se autodefinía como personas que les gustaba programar, pero sobre todo resolver problemas, ¿no? Se enfrentaban a retos. ¿Cómo hacemos un programa para que pueda hacer tal cosa? ¿O cómo hacemos funcionar esta impresora para que no se trabe, o para que no se atasque, o para mejorar el funcionamiento de algo? Entonces, los hackers, en realidad en el sentido estricto del inicio del uso más coloquial de la palabra, inicio de los 60s, se refería a personas que procuraban mejorar algo y que se enfrentaban a retos, y que en realidad no estaban compitiendo con otra persona, sino contra el problema, y poder competir entre sí mismos, digamos, ¿no? O sea, de ganarle al que fui yo anteriormente. Esta persona que vemos acá, o este sujeto, se llama Richard Stallman, que por cierto está en México. ¿Ya llegó Estrella? Ya llegó. Es un nombre muy raro. Bueno, pero lo que nos interesa saber de Richard Stallman es que algunos y algunas lo han considerado como uno de los últimos hackers vivos, o al menos uno de los últimos hackers de la vieja escuela, ¿no? Que fundó gran parte de esta cultura de personas que modificaban cosas, sobre todo softwares, para hacer funcionar cosas, ¿no? Richard Stallman es el padre de un software al que hemos denominado, y él mismo denominó, software libre, ¿no? Yo les digo a los estudiantes, un poco para entender la analogía, que Richard Stallman es como Steve Jobs a Mac y Bill Gates a Windows, pero en chido, o sea, como buena persona. Entonces, el término hacker a partir de los 90 se vincula con otro término que es el de activismo, que bueno, el término de activismo no es de los 90, pero digamos que se conjuntó por ahí de los 90 para crear el término hacktivismo, ¿no? Y los hacktivistas toman como bases algunos estatutos. Uno de ellos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Nacional de Derechos Políticos y Civiles, y sobre todo el derecho a la información como derecho humano, ¿no? Una de las tantas cosas que se pondera desde el hacktivismo, digo, hay muchísimas, pero una de ellas versa sobre garantizar el anonimato en redes. Esto puede ser muy controversial porque pues es justo, vamos, un punto de gran debate, ¿no? De que el anonimato nos permite hacer cosas en internet y no recibir o no saber quién lo hizo, y de pronto no recibir castigo, y usar el anonimato para hacer cosas malas.
Pero en realidad el anonimato también tiene intrínseca una posibilidad de protección a compañeros de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O activistas de derechos humanos, ¿no? De pronto, si un periodista o una compañera periodista está haciendo una investigación del narcotráfico, pues necesitamos garantizar su anonimato para que no sea rastreado o rastreada. Y créanme, gran parte de las muertes que han habido de periodistas, lamentablemente, además de todo el sistema de corrupción, por supuesto, que hay en este país, tiene que ver con no la garantía, por no tener la garantía de este anonimato, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero llegar rápidamente y bajar a decir que en realidad un hacker tiene que ver con la mejora, ¿no? Y es muy probable, y estoy casi segura, que muchas y muchos de los que estamos aquí somos probablemente hackers, ¿no? Hemos tratado de cambiar algo desde el aula, en la casa, en la escuela, en nuestro trabajo, ¿no? Siempre que intentamos meter algo para cambiar alguna cosa, estamos hackeando de alguna u otra manera el sistema, ¿no? Entonces yo los invito a que pensemos ahora el término hacker desde esta perspectiva, ¿no? Y no tanto desde la que nos han vendido. Ahora, esto lo conecto con el tema que llevó a la anécdota que habla de la primera anécdota con la que abrí esta charla, que es la del software libre. Les platico rápidamente que soy usuaria de software libre desde ya el 2009, también a raíz de los estudios que hice de maestría en la UNAM. De pronto a mí me surgió esta duda, yo estudié diseño, ¿no? Y entonces a nosotros pues, toda la vida nos enseñaron en la escuela pues, que había que utilizar, adivinen qué, Photoshop, Illustrator y Mac, ¿no? Pero pues como a mí no me alcanzaba para comprar una Mac, ¿no? Digo, ni entonces ni ahora, y ahora ya no la quiero, pues no solo por eso, sino por muchas razones que incluían no poder acceder a mis archivos, por ejemplo, cosas tan sencillas como no poder abrir el archivo que había hecho en la versión de Illustrator del año pasado, porque esta ya cambió, ¿no? O tener que comprar un disco, una copia no autorizada, que a mí no me gusta decir de pirata, pero una copia no autorizada, ¿no? De la clase de la computación para poder instalar una y otra vez. ¿Se acuerdan cuánto tiempo nos tardaba para instalar uno? Hasta que se conectaba, o ahora el famoso crack, ¿no? O sea, ir a buscar en internet el codiguito para dejar, o sea, siempre había que burlar la ley, ¿no? Porque se supondría que usar mi herramienta, pues no era legal, ¿no? Porque no la había comprado. Me empecé a hacer estas preguntas y dije, a ver, ¿por qué no solo tengo que comprarla, sino que es el permiso de usarlo? Porque saben que el software que están usando en sus computadoras no están pagando el software en sí mismo, sino el permiso de usar el software, ¿no? Que tiene que ver con la inmaterialidad de lo que significa el software, ¿no? Entonces, bueno, me pregunté si esto podía ser distinto y me encontré justo en el laboratorio de Arte Alameda, que fue donde conocí a él, además, a artistas electrónicos que estaban usando una cosa que yo no sabía qué era, porque veía la interfaz y veía, ¿no? Y no se parecía ni a Windows ni a Mac, ¿no? Entonces la pregunta siempre era, ¿y tu compu es Windows o Mac? ¿No? Y los artistas respondían, ninguna de las anteriores, todo lo contrario, ¿no? Y efectivamente estaban usando un sistema operativo que yo no conocía, empezó a llamarme la atención y me di cuenta después de investigar que efectivamente el software libre es como el software que usamos naturalmente día a día, pero al revés, ¿no? pero todo lo contrario. El software libre es algo así como, imagínense el software como una receta de cocina, ¿no? Como una receta que la banda se pasa, así de, ay, mira, te paso mi receta de los cookies, ¿no? O te paso la receta del mole con pollo, solo que yo lo voy a hacer vegano, ¿no? La receta de cocina es el código del software, ¿no? Las letritas con las que está escrito. Pues déjenme que les diga que ese código, que aunque no lo sepamos leer, porque quizá no sabemos el lenguaje, ¿no? Y no porque seamos poco versados, sino porque no lo hemos aprendido, como aprender inglés, alemán, ¿no? Italiano. Ese código está oculto en la mayoría de los softwares que utilizamos de manera comercial. Photoshop, Windows, Illustrator, Word, Excel y un largo etcétera, ¿no? Ese código está cerrado, no sabemos cómo funciona,
Y lo que pasa con el software libre es que este código y esta receta de cocina está abierto para que todo el mundo lo pueda ver, para ver cómo fue hecho y lo pueda modificar. Y esto nos da la posibilidad de tener algunas libertades, como libertad de usarlo para lo que sea, ¿no? Así sea para construir el mundo o para destruirlo, para estudiar el programa y ver cómo fue hecho, para hacer las copias y para mejorar, ¿no? Bueno, estas 4 libertades están prácticamente vetadas en los softwares que usamos de manera comercial o común, ¿no? No se puede usar para lo que sea, ¿no? Intenten abrir en un Photoshop, no sé, traten de escanear un billete de euro o de, ya sabes que nos sobran, ¿no? Agarren un billete de euro o un dólar, ¿no? Escaneenlo y Photoshop no les dejará editar. Inténtenlo, ya lo he intentado. Entonces, o si no, pues entonces, bueno, me decidí a usar software libre para ver cómo funcionaba, para ver si era verdad, que era una alternativa, para ver qué pasaba con eso, ¿no? Y efectivamente comencé a darme cuenta de esto opuesto, ¿no? El software libre es algo opuesto al software privativo, que también ha sido llamado software de patente o también ha sido llamado software comercial. Son como estas maneras en las que se les ha llamado. A mí me gusta académicamente incluso hablarlo como software privativo, justo porque priva de muchas libertades, ¿no? Entonces se darán cuenta y seguro recordarán que el software privativo han tenido que instalar un programa pirata o prohibido, ¿no? Eso impide que en el aula, por ejemplo, yo pueda compartirle, eso no lo impide, pues se puede, pero es ilegal, ¿no? Que yo pueda compartir la herramienta con mis estudiantes. O sea, es ilegal que yo les pase la copia de Photoshop. Ya no les llama tanto la atención, pero por ejemplo Maya, ¿no? Que son estos softwares que hacen 3D, como que a los jóvenes les encanta eso. Bueno, está prohibido que yo lo comparta con mis estudiantes. Necesitamos crack o discos de instalación. Y entonces ahí viene mi conexión con la parte social, porque ustedes van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y con el feminismo, o sea, ¿qué no, ahí voy. Tiene que ver con un tema, se vincula mucho más de lo que creemos con un tema social. ¿Hasta qué punto el hecho de no dejarnos ver cómo está hecho el software que usamos de manera habitual, hasta qué punto no es un mecanismo de control, ¿no? ¿Hasta qué punto no es una manera de control de corporaciones para que tú no sepas qué tipo de software te está metiendo en tu celular y ver qué cosas haces con esa aplicación? Y luego, probablemente, que aquí es donde parece teoría de la conspiración, pero créanme que no, lo hemos comprobado, ¿no? La vigilancia masiva por medio de software. Y entonces, luego de eso, generar campañas en tiempo real para que ganen personas en la presidencia, que luego dices, ¿cómo es posible que Trump haya llegado al poder? Ah, sí, gracias al Big Data. Ah, por cierto, tú nos lo alimentaste, gracias, ¿no? O sea, tú nos diste los resultados, o sea, tú nos diste el insumo. Y sobre todo una cosa en la que no voy a ahondar, pero es sumamente importante, y por eso lo puse con un asterisco, es que eventualmente el software privativo y el software que utiliza, a mí me parece más grave en el software, decía Manovich, el software cultural, que es este software que genera objetos culturales, ¿no? A mí me parece grave en esta situación porque el software privativo impide la conservación del objeto cultural en el tiempo. Si un día Photoshop deja de existir, la pieza que se hizo originalmente ahí, el formato editable, que es lo que mucha gente le llama así, pues se pierde, ¿no? Y si no me creen, traten de abrir alguna pieza electrónica, de arte electrónico hecho en Dreamweaver, no, en Fireworks, por ejemplo, que ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, así se ha perdido muchísimas cosas, ¿no? Y hay ahí yo tengo algunos datos pues bastante aterradores de piezas electrónicas importantes que incluso han representado ser como las primeras piezas electrónicas que a hoy están perdidas. ¿Cómo se conecta esto con no solo lo femenino, sino con los feminismos? De pronto me he empezado a hacer estas analogías como, así como el software privativo viene instalado o preinstalado en nuestra compu, porque tú compras una OS X, una Mac, y automáticamente nadie te preguntó, pero pues ya viene con su sistema operativo instalado, ¿no?
tú compras una Lenovo, una computadora que tiene preinstalado Linux, Windows, bueno, que viene preinstalado con Windows, ¿no? Entonces son cosas preinstaladas que ni siquiera nos preguntamos si tendrían que estar ahí o si hay otra posibilidad. Muy parecido como muchas ideas preinstaladas que traemos incluso desde antes que nacemos, ¿no? Digo, ya por ahí hay algunos estudios, bueno, algunas personas que afirman que incluso las madres que tienen todavía a su bebé en su pancita, ¿no? Tratan diferente al bebé si saben que es mujer o si es hombre, por ejemplo, ¿no? O sea, dice que va a ser mujercita, ¿no? Ya automáticamente ya decimos, ay, con razón no se mueve tanto, ¿no? Digo, nunca estaba embarazada, pero sí hay como estas ideas preinstaladas que incluso se nos ponen ahí desde antes de nacer, ¿no? Entonces, probablemente estas ideas preinstaladas de lo que significa ser hombre o mujer, o incluso la idea preinstalada de que solo puede haber hombres y mujeres, ¿no? O sea, eso ya es como me parece que es una idea preinstalada que los feminismos están cuestionando bastante fuerte y que por eso causan tanto ruido en muchos espacios, ¿no? Entonces, igual que el software privativo, pues esta idea preinstalada que podemos incluso definir como el patriarcado, ¿no? El patriarcado es una idea preinstalada que tiene como fin el control, ¿no? Que tiene como fin el control y evidentemente está mermado y está cooptado de un montón de capas de mediación. El software es un montón de capas de mediación, no solamente porque, aunque sepamos leer el software, es decir, aunque yo me ponga a estudiar programación, que tampoco es algo del otro mundo, es decir, insisto, es aprender otro idioma, implica, ¿no?, una capa de mediación de la interfaz, qué me deja ver la compu, qué no me deja ver, ¿no? ¿Les ha pasado que están haciendo una actividad relativamente sencilla y su compu se traba? Y siempre es esta idea mágica de, pues es que la compu no me deja, ¿no? Como es más lista que yo, pues ella decide, ¿no? O sea, la compu no me deja, ¿no? No me dejó hacer tal cosa o no me dejó tal otra, y así todas las actividades que puedan por venir, ¿no? De ahí el término que se ha acuñado incluso relativamente reciente, que es el del hack feminismo, ¿no? El hack feminismo conjuga justo estos dos términos, el del hack, del hacker, que intenta cambiar algo, y la lucha feminista. Entonces, al final tiene que ver también con mujeres tomando el control de sus propios cuerpos y de su propio código, ¿no? O sea, podemos hacer incluso esa analogía entre el código y el uso de los cuerpos. Las mujeres hackeando el sistema, que nos preguntamos si no hay una narrativa hegemónica alrededor de las tecnologías, ¿no? El hecho de que uses Mac, entonces pertenezcas a un cierto grupo de estatus, ¿no? Que ni siquiera es porque te guste es más, ni siquiera es porque la computadora haga cosas distintas. De pronto a mí me parece irreal que algunos espacios inviertan en comprar Macs para hacer textos, por ejemplo. Es decir, es algo innecesario, estamos pagando el lujo cuando hay otras necesidades, ¿no?, como humanas y otras más. Esto nos vincula un montón con la autonomía tecnológica, ¿no? Porque hasta qué punto hemos confundido la autonomía tecnológica con el saber usar una aplicación, ¿no? Sé que es importante, sé que la usabilidad es importante, pero hasta qué punto el hecho de que un software sea fácil de usar no nos limita otras capas y no nos deja ver qué hay detrás, ¿no? Y pues por supuesto se conecta con esta frase que me encanta, que es la de hackear el patriarcado, ¿no? Lo que al menos yo lo he conectado así, ¿no? Lo que hace el feminismo o muchos feminismos es entender cómo funciona el sistema, que es lo que hace un hacker, estudia, ve cómo funciona el sistema y luego irrumpe en él, ¿no?, para mejorarlo. ¿Hasta qué punto las feministas no estamos hackeando el sistema, ¿no?, entrando a él? Y eso es lo que hacemos, o sea, lo hemos hecho sin violencia, ¿no? O sea, digo, no se ha derramado, se ha derramado sangre, por supuesto, pero me refiero a que ha sido una manera en la que hemos navegado, ¿no?, alrededor del patriarcado. Y eso eventualmente, sobre todo vinculado con la autonomía tecnológica, nos lleva a la red de confianza.
El software libre se vincula un chorro con la red de confianza. ¿Por qué? Porque yo conozco al programador que hizo ese software y aunque yo no sepa de software o no sepa leer el código, como la receta está abierta para que cualquier persona la pueda leer, yo le puedo decir a mi programador, llámese plomero, cocinero de confianza, que sí sabe leer la partitura o sí sabe leer la receta para que mejore ese software, ¿no? Es como a grandes rasgos. Y yo me acerco a ese programador porque confío en él o esa programadora, porque confío en la persona, ¿no? Entonces eso se vincula con la autonomía tecnológica porque al final de cuentas me parece que para empezar a plantear una lucha desde este terreno, pues sí necesitamos hablar de soberanía, ¿no? Hasta qué punto las tecnologías podrían o no estar desarrolladas desde y para la sociedad civil. Las herramientas y la tecnología en la que estamos confiando no las generamos desde la sociedad civil, definitivamente, ¿no? Entonces, estamos utilizando para hacer activismo herramientas que están bajo las leyes de Donald Trump, ¿no? Porque esas conversaciones pasan por ahí y así como que digan que a Trump le importamos, así que digas mucho, pues no, ¿no? Y está bajo sus leyes, es decir, bajo un gobierno bajo sus leyes. Entonces, no tenemos que olvidar que vivimos en un estado de constante vigilancia y por supuesto que en esta red, en este nuevo territorio que es el terreno de lo digital, pues las mujeres también tenemos un montón de vulnerabilidad, sobre todo en redes sociales, porque lo que sucede afuera, offline, se ve reflejado online. Entonces, ya estoy casi por cerrar. El gran problema de la mediación tecnológica, esos son como algunos puntos que me gustaría que masticáramos, ¿no? ¿Qué problema representa esta mediación tecnológica? O sea, ¿hasta qué punto esta facilidad y esta cosa usable y fácil de usar? Por supuesto, yo no estoy negándola ni blasfemándola, pero sí creo que tenemos que ponernos a pensar hasta qué punto es otra capa de mediación que no nos deja ver más allá, qué tanto estamos confiando en terceros, esta cuestión de la tercerización de un servicio que nos va a hacer otra persona, que por cierto no es una persona, sino una corporación. A esto Richard Stallman, al que les puse la foto hace un minuto, le llama software as a service, ¿no? Es terrible porque no conocemos el código y la pregunta será siempre si confiamos en ellos. Entonces, me parece que es un hecho que hay que apropiarnos de los códigos de la misma manera en que nos apropiamos de nuestros cuerpos, ¿no? El código, como este nuevo, es inmaterial, por supuesto, me refiero al código de programación, al código fuente. Si bien es algo inmaterial, es algo que ahí está, ¿no? Y que nos lo están velando. La autonomía tecnológica, hasta ahora, yo puedo afirmar que por lo menos nos podremos acercar a él, o será posible con este tipo de software, con software libre. Propongo que en realidad tratemos de romper ese control que tienen sobre nosotras y los regresemos al control del usuario, de la usuaria, e incluso dejar de vernos como usuarios. Hay que ser participantes activas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esta fantasía de enseñar tecnología, pero no a usar el software, sino enseñar a programar. Hay que aprender a programar y no pasa nada, no se nos cae nada, no se nos pierden neuronas, insisto, es una analogía aprender otro idioma, aprender a leer partituras, ¿no? Pero sí creo que aprender a programar tiene que ser algo que tiene que ponderarse, sobre todo en la educación tecnológica, ¿no? Propongo revisar la cultura hacker y el software libre como un nuevo canal de lucha si es que vamos a entrar en lo digital, ¿no? Y sobre todo que usemos esas herramientas para nuestro beneficio y no en nuestra contra. Insisto, la fantasía sería que generemos nuestras propias tecnologías, ¿no? Y que generemos nuestras propias redes de confianza. Al final de cuentas, el software libre tiene que ver con necesitarnos en comunidad, ¿no? Porque el software libre se genera a través de una comunidad, no es una sola persona que lo esté haciendo. Lo padre de tener la receta de cocina abierta y que todos lo puedan hacer, de que todos lo puedan leer, es que todos le pueden meter mano. Entonces hay un montón de software, de hecho el software que yo utilizo para diseñar está hecho por una comunidad, no por un grupo cerrado de personas. Incluso yo misma podría
modificar o usar ese código. Pero para mejorar ese software libre lo necesitamos entre todos, en comunidad, y esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? Porque de pronto eso es muy complejo de ver, ¿no? Así como ha sido complejo hablar o entender de Wikipedia, ¿no? O de licencias alternativas a las copyright, que nos hacían escuchado hablar de las licencias Creative Commons, que es como una propuesta un tanto contraria al copyright, es el copyleft, ¿no? Que es darle la vuelta a esta restricción terrible del copyright que no nos deja usar nuestras imágenes en textos académicos, eso, ¿no? O que no nos deja publicar porque entonces, ¿no? Porque no podemos compartir el conocimiento, o que tenemos que pagar por un paper, ¿no? No es que yo sea coda, pues, o sea, sí puedo pagar por un paper, ¿no? El punto es que qué tanto eso está limitando el conocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de licencias, como otras, representan también un cambio de paradigma, y bueno, ¿qué otro cambio de paradigma tan grande que es el que nos traen hoy aquí, ¿no? El del feminismo. Entonces, pues bueno, esa es a grandes rasgos la propuesta de Braille, que está bajando en algunos temas de investigación. Entonces, pues bueno, si alguien tiene alguna propuesta o ganas de hacer vínculo, aquí están algunos de mis datos y ya acabé. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Irene por tu intervención, y si les parece bien lo que les decía al principio, dejamos todas las preguntas y comentarios, observaciones X para el final. Entonces pasamos a Estrella Soria. Les voy leyendo su semblanza curricular. Estrella es de formación académica en Ciencia de la Comunicación y la Política, con especialidad en Derechos Humanos para Periodistas. Ha colaborado con perspectiva de género en medios públicos, populares y comunitarios de México, Latinoamérica y Europa, con producción sonora, curadurías para la incidencia en la reconstrucción de la memoria. Ha sido parte de proyectos de comunicación, tecnología, educación y acervos digitales, del mundo de la radio y los sonidos, amante de la didáctica con tecnologías para la promoción de libertades en entornos digitales. Actualmente labora como consultora y promotora de la protección de la información para el cambio social. Hola. Ay, se escucha muy fuerte. Voy a arreglar aquí un poquito las cosas. Se me olvidó el cargador. Ya venía muy emocionada, entonces ya rapidísimo. Entonces voy a poner aquí lo que pongo en la máquina. Justo en la misma línea voy a retomar algunos de los elementos que Irene acaba de comentar, con recuperar la agencia, ¿no? Como usuarios. Como consumidores, bueno, hay un entramado y podríamos seguir explorando como nuestro rol en la tecnología, pero hoy en día reconozco que, y bueno, reconocemos que la condición para estar en una escuela, en un trabajo, para funcionar en este modelo de vida es tener acceso a la tecnología. Entonces, bien que mal, sabemos enviar un correo electrónico, seguro que acá les voy a pedir, bueno, primero antes voy a pedir que hagamos un acuerdo. No nos vamos a juzgar. ¿Podemos hacer ese acuerdo? ¿Bien? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, todo el mundo acá trae un teléfono celular, ¿cierto o no? Venga, pues entonces les voy a pedir que lo saquen. No que me lo enseñen ni hacerlo. No, todavía no, rato. Mientras hago esto, un minutito, les voy a pedir por favor que revisen cuántas fotografías tienen en su teléfono. Bien. Igual si lo quieren decir bien, si no, también. Ahora les voy a pedir entonces que de esas fotografías, por favor, hagan el conteo rapidísimo, porque ese es un autoanálisis. Hagan el conteo rapidísimo de cuántas fotografías ustedes no permitirían que nadie más las viera. Entonces veamos cuántos contactos tenemos después de las fotos. Lo que pasa es que ahorita les voy a explicar qué sentido tiene como revisarnos, ¿no? Autoanalizarnos. O sea, esto es apenas un poco
una mirada muy rápida a la cantidad de información que portamos con nosotros. Justo decía que al hilo, hacía vuelo del pájaro, iba a agarrar como, ¿no? Porque estábamos hablando como de estar, ¿no? De estar escuchando atentamente sobre la vigilancia masiva y las dimensiones que hoy en día se ha vuelto una condición de uso, ¿no? Entonces, bueno, asumiendo eso, yo le llamo como 2 temporadas, ¿no? La primera temporada fue, nos están vigilando, ¡oh! Nos están viendo por la cámara, ¡oh! ¿No? Y era como, ay, ¿saben qué? Que me estén viendo por la cámara, ¿no? O sea, ¿qué me da? Entonces, después llega no sé si alguien conoce Snowden, ¿no? Filtraciones, no sé si alguien además conoce el Hacking Team, que, bueno, ya fueron indicios de vigilancia masiva, y no solamente vigilancia masiva, sino de espionaje en nuestro país. Entonces, empezaron a darse certezas de qué era lo que estaba pasando con los datos. No solamente de algunas personas y el rol y el trabajo que realizan, sino también que era una vigilancia masiva, ¿no? Entonces, después de esa primera temporada de la paranoia, pues ya era como, chino, pues sí, nos están vigilando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, se viene otra temporada en donde es efectivamente qué es lo que podemos hacer. Y empezar a reconocer a partir de una serie de incidentes que como consumidores generalmente pasamos, por ejemplo, cuando nos deja así de que, es que no me deja la máquina, ¿no? ¿Qué me está pasando? Seguro me están hackeando, alguien me está seguro que alguien me está hackeando. Entonces, empecemos a reconocer dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no? Como usuarias comunes, mundanas, corrientes, ¿no? Cuando tenemos una computadora, un dispositivo, sea una tableta, sea cualquier cosa que tenga conexión al internet, ¿qué tipo de datos y para qué? ¿A quién le sirven estos datos? ¿Cómo lo estamos gestionando? Y pongo la responsabilidad porque, bueno, si vamos a tener la agencia como usuarias, como usuarios, vamos reconociendo qué es lo que hacemos con nuestra información. ¿Cuántos datos y de cuántas personas están en nuestro teléfono? Si quieren revisar el chat o el texto, la aplicación de texto que más les guste, y ahí de nuevo les voy a poner a que revisen su teléfono, no hace falta que diga mamá, aunque uno le ponga 20, 24 o 50, si tú revisas un teléfono, ves las llamadas más continuas, ves ¿no? El tipo de mensajes, de qué servicios o cuáles fueron las últimas páginas que estuvo visitando. No hace falta ser hacker para saber eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos nuestro teléfono? Y no los quiero poner en paranoia, no las quiero poner en paranoia, pero ¿qué pasa cuando perdemos el teléfono? ¿Cuántas de esas fotografías, de esos datos, de esos teléfonos, de esos textos, de esos audios, de esos videos, de esas redes sociales abiertas, cuántos están? ¿No? La otra vez hacíamos un ejercicio buenísimo con algunas colegas y hacíamos un simulacro, paranoide si quieren, ¿no? Se llevan tu mochila, digo, casi no pasa en la Ciudad de México, o tu bolsa, ¿no? Entonces vaciábamos la bolsa de una colega y si quieren lo hacemos ahorita. Bueno, no, creo que no hay tiempo, ¿verdad, Lina? Revisemos cuántos de estos datos, no el teléfono, excepto el teléfono, cuántos de estos datos reflejan algo de nosotras, de nosotros o nosotres, ¿no? Saca uno la cartera y dice, bueno, tiene tarjeta, tiene una tarjeta de teléfono, tiene papelitos, números perdidos, chicles masticados, media torta, yo qué sé, ¿no? O sea, lo que hay en una bolsa normal, ¿no? Estoy tratando de meter la normalidad, ¿no? Una bolsa normal, hazme el favor, por Dios. Entonces, ahí va. Eso, en comparación con un teléfono, ¿no? Tienes ahí tu vida. Tienes tu vida, tus teléfonos. Ahora, nada más para colocar ahí el punto. ¿Quién tiene? Bueno, no voy a preguntar quién, porque ya dijimos que no nos vamos a juzgar, pero sí, efectivamente, si tienen algún tipo de cancelación en la pantalla, es decir, algún código que impida que directamente se entre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si no lo tienen, por favor,
digo, recomendación, ¿no? O sea, ya teniendo en cuenta de cuánto es la información que estamos teniendo. ¿Cuántas personas de acá, y eso no sé si hacemos una estadística rápida, de cuántas personas acá tienen el Facebook como una aplicación en su teléfono? Al paso de los días, de cómo cuando uno compra un teléfono, como la cantidad de decisiones que los otros toman por nosotros. Entonces, volver y reconocer como nuestro rol y nuestra agencia como usuarias, como consumidoras así en ese nivel, es como de cómo gestionamos eso. Este ha sido un plan porque yo quería mostrarles parte de un trabajo artístico que es justamente el mapeo y el tratamiento de datos, de qué es lo que hace Facebook, y con cada uno de los casos es el tratamiento, qué es lo que hay detrás de esta caja negra, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este software? ¿Qué hay detrás de esta gran empresa? ¿Qué es lo que hace con nuestros datos? Ya hablamos de la dimensión mundana, de la dimensión de a pie, pero ¿qué es lo que hace Facebook? Con todos los likes, con todos los comentarios que hacemos. Yo actualmente trabajo y acompaño colectivas de activistas, defensores de derechos humanos, periodistas. Básicamente el trabajo que hago con ellas es el de la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque no reconocemos qué es lo que nos está pasando. Hemos reconocido y ha habido muchos avances respecto en donde hay cajas de herramientas donde uno puede reconocer de acuerdo al incidente que tengas qué es lo que está pasando atrás, ¿no? Y básicamente tiene que ver con revisar punto 1, paso 2, paso 3 de por qué se te está apagando la máquina. ¿Revisaste que está desconectada? ¿Revisaste que no? ¿Supiste o prestaste tu máquina a alguien? Una serie de pasos que a uno le ayuda a saber si efectivamente fue un fallo como usuario o si fue un fallo de la máquina. En cada uno de los casos empiezan a filtrar de qué manera tú puedes empezar a gestionar tu propia tecnología. En esta, desafortunadamente, en el contexto actual en el que nos encontramos en México, generalmente encontramos que sí hay muchos incidentes, que es porque no estamos suficientemente alfabetizadas, porque hemos consumido la tecnología como ha llegado, ¿no? Nos dan una máquina y decimos, bueno, sí, está, y hace rato que estaba pasando de un momento a otro, como distinguiendo las diferentes temporadas. Al inicio, el acceso de la tecnología significaba aprender a usar una máquina, ¿no? Después, mucho después, reconocimos que nos vendieron, que todo estaba, que la vida no valía nada, casi, porque ya todo lo tenían ellos, y es como, y básicamente es la respuesta más asidua que encontramos. Es como de, pues si ya lo tienen todo, ¿como para qué? ¿No? Sin embargo, hay muchas cosas que sí se pueden hacer para retomar esa agencia. Entonces, quería referirme a eso porque la alfabetización digital parte un poco de reconocer qué es lo que sucede atrás. ¿Por qué necesito, por ejemplo, anonimizarme? Hace rato, no solamente el perfil de personas con las que me toca trabajar, sino también, por ejemplo, la anonimización actualmente se está implementando en algunos estados de los Estados Unidos, en las universidades, para que tú puedas libremente acudir a una biblioteca e investigar el tema que quieras investigar sin que necesariamente eso genere un historial, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de los estudios de género, yo estaba escuchando en las diferentes ponencias desde el día de ayer que hay todavía muchísimo por empujar, ¿no? Parecía que en la lectura de los desafíos parecían más que los logros, ¿no? Entre ellos tenía que ver como los recursos a la investigación de género, tenía que ver la visibilidad de las mujeres, el mismo acceso, la posibilidad de que las mujeres formaran parte de los consejos técnicos. Entonces era un cúmulo, ¿no? Un listado grande de cosas. Entonces me vuelvo a los desafíos dentro de la universidad, porque efectivamente dentro de programas como este se estudian temas que no necesariamente son de utilidad e incluso algunos temas que pueden resultar incómodos. Entonces la necesidad de anonimizar no solamente tiene que ver con un quehacer en particular, sino con un ser persona y recuperar justamente la agencia y la garantía de que puedes hacerlo sin que necesariamente seas vigilado o perseguido por ello. ¿Cuáles son los aportes feministas
¿cuál es la perspectiva de género que estamos imprimiendo en el desarrollo o en las propuestas tecnológicas? Estas tienen que ver justamente con la inclusión. El acceso ha sido un tema en algunos de los círculos, porque a 20 años de pedir el acceso a la tecnología, hemos visto y revisado, entre ellas algo que me genera como mucho más impacto, es que el acceso a las tecnologías ha tenido una consecuencia directa en nuestras vidas, que es la extensión de la jornada laboral. Entonces es como, ¿no? Entonces es como, queremos acceso a la tecnología, sí. Claro, trabajas en el baño, ¿no? No hay hora en que empiece y la hora que termine. O sea, por eso digo que es un cuento. Ahí me voy un poco despacio. ¿Cuáles son las decisiones que se están tomando para manejar nuestros datos? Generalmente cuando nosotros hacemos uso de cualquier aplicación, se generan, bueno, ya decíamos, un perfil de personas. No le importa que sea Chana, Juana, Armenia, no, les importa que estemos aquí, ¿no? Ahora, reconocer cuáles son tus gustos, cuáles son los tuyos, generar perfiles y parámetros con los cuales pueden hacer algunos de los perfiles que hoy en día son vendibles. Es un mercado grande, el de los datos, el que genera los patrones, y no se decide de manera fortuita, sino que se generan estos perfiles y se toman decisiones respecto de qué se va a hacer con esos perfiles. Entonces, dicho lo cual, les comento que Facebook no hace mucho tiempo, yo creo que se anunció a principios de este año, iba a tener muchas personas trabajando para Facebook. ¿Por qué? Porque los algoritmos, la arquitectura que está detrás de Facebook, ¿no? La arquitectura es que traía algunas cositas explicando qué es el algoritmo. ¿Alguien de acá sabe qué es el algoritmo? Que pueda, venga, por favor. Es la forma como resuelves un problema, los pasos a seguir. Gracias, son los pasos a seguir en cómo se resuelve un problema. Entonces, hay muchos de los mecanismos y de la arquitectura que forma parte de Facebook y de todas estas nuevas tecnologías que efectivamente se toman a partir de modelos y parámetros y patrones de conducta. Entonces, Facebook primero fue un experimento así, que me da mucha risa porque hoy en día se reconoce como Zucker. De hecho, le han estado dando premios porque él dijo que esa iniciativa, Facebook, había sido creada para el bien de las personas. Sin embargo, claro, dice que para mantenerlas más comunicadas y por el bien de las personas. Pusieron inicialmente la tecnología ahí y nosotros hemos ido perfeccionando ese producto. De hecho, es parte del juego tecnológico de hoy en día, ¿no? Nosotros vamos perfeccionando ese producto con toda esa serie de datos que le damos. Entonces, ¿hacia dónde voy? El problema que estamos enfrentando dentro de las redes sociales, entre ellas Facebook, entre las cuales se encuentran, hace rato mencionaba Irene, algunas de las diferencias que nosotras como mujeres o diversidades sexuales están enfrentando dentro de estas redes tienen que ver con violencia que no siempre se queda dentro de las redes sociales. Tiene impactos duros sobre las personas y ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Facebook no es una entidad otra, no es una entidad que sea inalcanzable. Efectivamente ha desarrollado su tecnología en favor de las personas, para mantenernos más comunicados, pero ¿cuál es la respuesta que ofrece Facebook para el tipo de problemáticas que están viviendo mujeres, diversidades sexuales dentro de esa red? Un poco el caso que hace rato les preguntaba o les comentaba, el caso de una desaparición forzada que se comunicaron conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Una familiar muy cercana está desaparecida. ¿Qué hacemos? Hay muchos grupos independientes que están funcionando para revisar y observar qué es lo que se puede hacer con ellos. Facebook ya tiene ahora oficina en esta región, las contacta y dice, bueno, vamos a hacer un trabajo conjunto, etcétera, etcétera. Fue a partir de esas redes independientes que logro contactarme con la gente de Facebook, que ahora mismo nos están transmitiendo. Facebook, acá sigo esperando tu respuesta. Y la respuesta fue
2 semanas después diciendo, estamos trabajando en ello, permítanos, ¿no? O sea, no hay líneas, no hay rutas a nivel local en donde judicialmente se pueda relacionar un acta levantada por desaparición con los efectos o el rastreo que pueda tener esa Facebook de la persona, usuario. No hay una ruta legal que pueda obligarlos a que suelten esos datos. Sin embargo, recordemos que en México hoy en día está sometido a la ley Telecom, que parte de algunos de los artículos más, digamos, vergonzosos son la retención de datos. La retención de datos no solamente se da en México, sino que es una tendencia de la misma tecnología y de una política pública que están implementando los países, pensando que la retención de datos es como el Mesías, ¿no? Así le tienen una súper fea la retención de datos en favor de nuestra seguridad. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué algoritmo hace que se cruce lo que está generando las personas, el perfil, los patrones, con la responsabilidad de Facebook por sustentarlo, ¿no? por soportarlo como arquitectura, con los gobiernos que permiten el funcionamiento de estas redes? No estoy pidiendo que se controle los contenidos, ojo, estoy pidiendo de cuál es la ruta de responsabilidad que actualmente están tomando por generar y diseñar ese tipo de arquitecturas. ¿Cuál es la respuesta? Un poco a eso quería llegar y a comentar cómo esta preocupación de nuestra cotidianidad, pasando por la dimensión de la estructura y la arquitectura detrás de este tipo de plataformas, y de qué manera lo volvemos a terrenalizar, ¿no? Para que ¿existe esa palabra? No sé. Bueno, no importa, pero ¿en qué momento lo volvemos Se la RAE no nos importa. Sí, listo. Pero ¿en qué momento lo volvemos a mundanizar? Yo qué sé, ¿no? ¿En qué momento? Como usuarias, ¿cuáles son esas rutas? ¿Cuáles son las rutas, cuáles son las respuestas que nosotros nos pueden dar este tipo de plataformas, ¿no? Hasta ahí me quedo y voy a ir preparando ese inventado mapa para que lo podamos ver, porque es re interesante y quizá como una pauta para que el próximo año estemos vinculándonos diferentes colectivas, diferentes organizaciones. De hecho, mi menester es un poco hacer enlace, y el próximo año en la UAM inicia un observatorio que tiene justamente esta misión, ¿no? El observar los algoritmos, el diseño y la libertad, digamos, de las usuarias y la agencia de las usuarias. Entonces, por ahí va un poquito y ahorita platicamos más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias también a Estrella. Y la siguiente intervención, antes de abrir un tiempo para platicar con ustedes, está a cargo de Edith Medina. Edith es artista, investigadora y docente, pionera en el campo del bioarte en México. Cuenta con más de 10 años desarrollando su trabajo a partir de procesos biológicos en los que la experimentación con bacterias, hongos y elementos naturales juegan un papel importante para el desarrollo de nuevas materialidades en los campos del arte, la moda y el diseño. Es fundadora y directora ejecutiva de Biology Studio, primer estudio en México que, bajo la filosofía ITT, innovación, tecnología, tradición, exacto, vincula biología, diseño y conocimiento ancestral para desarrollar proyectos, objetos y diseños que involucran diversas disciplinas desde naturalismo, arte, diseño y ciencia. Gracias, Edith. Gracias, pues gracias Elena por la invitación, gracias al coloquio por el espacio, pero sobre todo también gracias a ustedes por estar aquí y estar aquí. Yo realmente, después de escuchar a estas dos mujeres que me ha tocado conocer de distintas formas, a las tres de hecho, me quedo con muchas preguntas, también con muchas dudas y también con muchas inquietudes. El proyecto del que yo hablo tiene básicamente que ver con una situación específica de lo que me pasó a mí, que se vincula
justo a cómo gestionamos nuestra información, al dato como un elemento importante y a los cuerpos, ¿no? A estos cuerpos. Una de las grandes preguntas que yo comencé a hacerme era, ¿por qué están desapareciendo tantos cuerpos de mujeres? No desaparece cualquier cuerpo, desaparece un cuerpo de mujer. ¿Cuál es la necesidad política de desaparecer estos cuerpos? Y yo recuerdo mucho en la década de los 60, 70, de lo personal es político. Yo creo que hoy, además de lo personal, lo tecnológico es político. Y eso es muy importante porque tenemos estas dos, digamos, personalidades que a veces no hacemos conscientes, que es la personalidad física y la personalidad virtual, que para mí es la misma, pero que cuesta mucho trabajo visibilizar que es una misma y que todo el tiempo nuestra información está compartida, que tenemos estos pensamientos en donde tú compartes algo y tú dices, ¿y si ya no veo no sé quién? ¿Y si alguien me está espiando? Y además del espionaje, ¿qué van a hacer con esa información? ¿No? Entonces es una reiteración. Y me gusta mucho esta frase que está ahí arriba, porque yo creo que hoy más que nunca los gobiernos, no solo el gobierno mexicano, pero voy a hablar de México porque es el lugar en el que me toca vivir, están tratando de esos cuerpos femeninos. Me gustaba mucho cuando decías el término de hackear el patriarcado, y yo creo que el hackeo del patriarcado por medio de una esfera como es el feminismo o los feminismos, sí ha sido duramente castigado, ¿no? Duramente combatido, y una de esas visibilidades es evidentemente todos estos cuerpos que han aparecido mayoritariamente de mujeres. Y aquí es donde voy a meter que no solo de mujeres que de repente, a mí por ejemplo me parece muy curioso cuando hablamos de mujeres trans, las cuales también están siendo sometidas a violencia, y específicamente pasa en esquemas muy fuertes en este país. Entonces a mí me pasó algo específico. Yo traigo este mapa porque durante más o menos 5 o 6 años viví en esta zona. Vean, esta zona es una zona por el Estado de México, una zona que al principio no aparecía claramente en los mapas, y esto ya era un indicio. Está entre Tula Hidalgo, Tepeji del Río, Querétaro, es muy delicado donde está, Tepozotlán, está en medio, muy cerca de Huehuetoca. Hay una serie de fraccionamientos. ¿Por qué? Porque cuando Peña Nieto estaba de gobernador, este espacio territorial se prometió como la gran ciudad. De hecho, los fraccionamientos de ahí se llaman Ciudad Santa Teresa, ¿no? Y entonces le prometieron a la gente que si compraban un fraccionamiento ahí, iban a tener desde tren suburbano, ¿no?, que llegaba hasta ahí, un desarrollo industrial, que la ciudad iba a ser como muy segura. Pero al contrario de eso, es de verdad una de las zonas más inseguras. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un campo militar, que es el 37, San Miguel de los Jagüeyes, uno de los campos militares más importantes del gobierno federal. Desde ese campo militar salían los tanques militares. Yo nunca en mi vida había visto algo como eso, salir por la carretera La México-Querétaro llena de tanques militares, para lo que no, se me fue, ¿no es Calderón? Sí, Calderón. Para lo que Calderón llamó la guerra contra el narco. Posteriormente, con Peña Nieto, esta es una de las zonas tácticas. Ahí está marcada esa zona. Tenemos una de las zonas peligrosas de la México-Querétaro. Ustedes recordarán que cuando tú te subes a un autobús, que hay dos noticias, ETN para el autobús, roban a la gente y violan a mujeres. Bueno, pues esa es más o menos esa zona. Sí, no, tremendo. Más del lado derecho, que no lo puedo apuntar aquí, sí, ahí está. En este lado, bueno, tenemos Huehuetoca, Salitrillo, Colonia Santa Teresa, que es lo que les digo. Aquí no sé si lo alcanzan a ver, no se ve muy bien ahí, pero hay una serie de elementos que además van contribuyendo a una zona sumamente insegura. Varios de estos fraccionamientos son tomados, ¿no? Y ahí abunda la ley de la selva, pero del lado derecho tenemos a uno de las rutas más peligrosas y de las carreteras más peligrosas, que es el circuito mexiquense. Y el circuito mexiquense, si no les ha tocado pasarlo desde esta zona hasta el aeropuerto, hasta el bordo de Xochiaca, se podrán dar cuenta que durante toda la carretera, aún de día, es una zona solitaria con muchos espacios donde tiran cuerpos, ¿no? Entonces tiran una cantidad importante de cuerpos, conecta con 3 de los municipios más delicados: Ecatepec,
¿no? Nesa y Culhuacán, que a esto se le llama la zona de la muerte, ¿no? Entonces, justo porque en los, digamos, en los enlaces que hacen, pues bueno, hay una cantidad importante. ¿Y qué tiene que ver con eso que yo viviera ahí? Bueno, pues yo vivía desde el 2009 porque me heredaron una casa. Y entonces, digamos que la opción fue, o te vas a vivir ahí o te la quitamos. Y yo dije, pues es una buena zona, hay cerros, es verde, ¿no? Está bonito. Y el primer año así fue, y el segundo también. Pero al tercer año comencé a ver algo que era un patrón. El patrón es que en las entradas del Walmart, el único centro comercial que está ahí, o sea, el único, además un Walmart, ¿no? O sea, no cualquier, un Walmart y un McDonald's, y un Cinépolis. Comenzaban a aparecer letreros de personas, familiares, de mujeres desaparecidas, y tenían un patrón. Eran entre 17 y 21 años, de cabello, digamos, hasta los hombros. Yo podía darme cuenta de una manera muy rápida del acceso, que había un patrón en la desaparición. Eran más o menos de la misma edad, e incluso yo noté que tenían facciones similares. Esto a mí ya me comenzó a parecer un poco extraño. A los meses, como empezaron a aparecer cada semana, porque cada semana se ponían letreros nuevos, lo que sucedió es que Walmart prohibió que usaran las puertas de cristal a la entrada del centro comercial para que pusieran avisos. Lo sé porque en el fraccionamiento que yo vivía yo me hacía cargo del área de seguridad, es decir, yo coordinaba las patrullas y a todo lo que llegaba, razón por la cual tuve que salir de ahí también, ¿no? Por seguridad. Entonces, esto comenzó a hacerse un poco más estruendoso. De repente empezamos a saber de asaltos, de asesinatos y de patrones específicos de mujeres desapareciendo. Cuando yo empecé a analizar esto, yo jamás pensé en hacer una pieza ni una investigación. En realidad fue lo más inmediato. Lo más inmediato fue, pues, mantenerme segura, ¿no? Y empecé a encontrar patrones solo de ver mapas, de ver información de acceso y analizarla, y a eso me causó un poco más de miedo porque empecé a ver cosas. Y por ejemplo, si nosotros analizamos el territorio que tenemos ahí, que además, ojo, cuando tú pones en Google Maps este territorio, te salen fotos así de chiquita, así de chiquitas. No, o sea, esto no está muy detallado, lo traté de detallar, no está completamente detallado, claro, es una zona militar, entonces debe de haber algún filtro, y de ahí voy a empezar a enlazar con lo que venimos escuchando. ¿Cuánta de esa información nosotros tenemos en acceso? ¿Cuánto nos permiten ver o establecer patrones? Después conocí, por azares de la vida, a un amigo arquitecto que se dedica básicamente a la visualización de datos, y anteriormente trabajó en áreas de inteligencia para establecer patrones. Y entonces me tocó estar en una sesión, por azares de la vida, mi vida es así, por azares de la vida me toca estar en algunos lugares. Entonces me tocó estar ahí y me tocó hacer toda una caminata física y virtual de lo que simbolizaban estos tres territorios, Nesa, Ecatepec y Culhuacán. Y la experiencia fue bastante fuerte. Una, porque nos venían siguiendo en cámaras, y otra, porque experimentar un territorio digital y un territorio físico son dos, digamos, realidades que están conjuntas, pero que hay información que se va de alguna manera difuminando. Hacia eso, yo comencé a preguntarme cuáles eran los patrones que se establecían a partir de esta información, ¿no? ¿Por qué no teníamos realmente de manera legal, judicial, patrones que nos dijeran qué estaba sucediendo con los asesinatos de las mujeres y las desapariciones? Pero no solo los asesinatos, sino las desapariciones. ¿Por qué la intención de desaparecer un cuerpo? ¿Por qué políticamente es importante? Porque un cuerpo se vuelve un espacio de resistencia, ¿no? Es decir, las mujeres, sí, las mujeres, aunque sonemos feministas, hemos tenido una lucha fuerte de resistir a partir de nuestras decisiones con nuestros cuerpos. Porque la verdad es que si tú decides abortar y tu pareja también, al varón no le van a interpelar, ¿por qué vas a abortar? Pero a nosotros sí, tan solo por tenerlo en nuestro cuerpo. Y eso es un elemento importantísimo. Entonces a nosotros nos gestionan, nos controlan, nos regulan biopolíticamente nuestro cuerpo. A los hombres también, pero no tanto como regulan los cuerpos de las mujeres. Luego escuchaba esta cuestión que me gustó mucho, de retención de datos, y la retención de datos es
fuertísima, pero no solo informático, ya combinamos datos biológicos. ¿Cuánta información de nosotros retiene? ¿Cuánta información está ahí? Miren, yo ya hasta me salí de mi charla de... yo ya no la estoy siguiendo. Pero bueno, voy a poner una serie de mapas aquí, que además son importantes por otra razón. Son hechos desde la ciudadanía, no son hechos por ninguna agencia gubernamental. Estos mapas tienen la intención de recabar datos que están ahí, que están públicos, no necesariamente tan fidedignos, y que han demostrado una connotación territorial, espacial y geográfica sobre la desaparición, ¿no? A mí me interesa también mucho, porque yo trabajo mucho con cuestiones de geografía expandida, cómo territorialmente nos ubicamos en los espacios. Por eso comencé con un mapa. Ese mapa es, a mí, cuando me di cuenta en qué zona estaba, es cómo me ubico en ese territorio, cómo me mantengo segura en un territorio que tiene todas las condiciones terribles, ¿no? Tiene un campo militar, por lo que siempre estaba lleno de militares. Tenemos una agencia ahí de policías muy fuerte, entonces siempre había, esto es muy delicado, camionetas con las luces encendidas en zonas muy profundamente oscuras. ¿Qué hacían ahí? No sabíamos, ¿no? Pero daban miedo, ¿no? No teníamos zonas de taxi seguro, o sea, las 3 veces que yo tomé taxi, porque además yo no podía llegar después de las 10 de la noche porque era peligrosísimo, cosa que era brutal porque, o sea, me arriesgaba todo el tiempo. O sea, ¿quién llega 2 horas fuera de la ciudad a las 10 de la noche? Nadie. Tú tomas el transporte aquí y se hace 2 horas, ¿no? Entonces se volvía inseguro. Después tiene circuito mexiquense con el antecedente de tira, o sea, que hay una cantidad importante de cuerpos tirados, y luego hay otra, adelante, que lo olvidé, está la refinería de Tula Hidalgo. Entonces, pensemos en el territorio, lo agreste, yo aguanté 5 o 6 años viviendo ahí, y me fui porque cada vez más se volvía muy intensa la situación, al punto en que la gente que me conocía de la zona me decía: Edith, si vas a llegar a estas horas, sal de aquí. Y porque la zona, nosotros la protegimos mucho de alguna manera a los vecinos, se volvió complicado. Pero esto me lleva a que justo cuando comienzo a hacer preguntas y decir, bueno, ¿qué pasa con estos cuerpos?, comienzo a generar este proyecto que inició como una investigación que se llama Anatomía de la Desaparición. ¿Qué es una anatomía de la desaparición? ¿Cómo establecemos una anatomía? Recordemos que la anatomía de los cuerpos reales surge con un discurso construido sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que es la anatomía de hombres y de mujeres, pero sobre todo de mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer una anatomía que no esté construida desde el discurso oficial, ¿no? Que yo pueda establecer a partir de patrones, porque, ojo, la visualización de datos, el Big Data, nos permite establecer patrones. ¿Cómo establecer estos patrones para darnos seguridad, para prever, ¿no? Para pensar, este mapa, yo no sé qué pasó con este mapa, pero lo estuve buscando, es este mapa que establecía zonas peligrosas, que las chicas, las usuarias, ahora vamos a hablar de usuarias, subían zonas y fotos que eran peligrosas. Y yo, por ejemplo, encontré por lo menos 4 en el Estado de México. Recordemos que el Estado de México tiene un alto índice de desaparición y asesinato de mujeres, en Cuautitlán Izcalli, que era la zona que estaba cerca, y tú lo veías en fotos y decías, pero por supuesto que esa es una zona insegura. ¿Cómo es posible que el gobierno de ese municipio, viendo este territorio, no ponga iluminación? Está completamente oscuro, ¿no? Ponga otro tipo de vigilancia, no la tienen. Entonces te preguntas, que empezamos desde lo lógico. Luego este mapa lo busqué hace 3 o 4 días y ya no lo encontré. Entonces esta es una pregunta importante: ¿qué pasa con esos mapas, ¿no? ¿Qué pasa con esa información? ¿Cómo? Exacto, ¿quién puede mantenerlos, no? Entonces el anterior mapa es de Princesa Báthory, ¿no? Que así usa su seudónimo en Twitter y así la manejaré, de feminicidios en México. Y básicamente este mapa lo que nos muestra son 2 cosas. En rojo, los asesinatos que sí han sido de alguna manera constatados, es decir, que existe la persona, el nombre y se identificó, y los que están en morado son todos los que no están identificados. O sea, vean la cantidad. Y esto sucede, me voy a adelantar un poquito, gracias a este proyecto que se llama Por los Desaparecidos. Un día una ciudadana canadiense reporta el proyecto Somos Red, que
su hermano está desaparecido desde hace 3 meses, que él siempre venía a la Ciudad de México y que no lo encuentran y que pasó por Tamaulipas y es lo único que sabe. Y entonces hacen el proyecto por Marco y todos los desaparecidos. El proyecto establece un mapa interactivo y este mapa interactivo lo que hacía era permitirle a la gente subir la foto del desaparecido, específicamente el lugar donde desapareció, y datos específicos. Entonces teníamos un mapa desgarrador con fotografías de las personas, ¿no? Pero esto dio pie a que justo el mapa de los feminicidios tomara la misma lógica y pudiera construir todos estos mapas. Pero ¿qué tienen de articulación esto? ¿Qué simbolizan esos círculos? ¿Por qué círculos siempre? ¿Por qué establecemos los mapas de esa manera? ¿Y un mapa qué nos dice? Un mapa en principio tendríamos que decir que otra vez es un discurso de un territorio construido deliberadamente. Es decir, por ejemplo, hay un tipo que se dedica, que es geógrafo, a la geografía expandida, a lo que le llamamos el hackeo de espacios, ¿no? Que ha visibilizado espacios que no están visibles en los mapas ni en las fotografías, por ejemplo, de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo tiene considerado como un terrorista en su página de terroristas. Y fue detenido en un avión y bajado del avión y no le dejaron salir de Inglaterra durante 4 años, solo por visibilizar un territorio. Entonces, ¿qué sucede con estos proyectos? Que nos visibilizan nos cuantifican cantidades, pero sobre todo que tenemos la posibilidad de establecer patrones. Y esto no es sencillo, esto es peligroso en un país como este, porque lo que estoy diciendo es que podemos saber los patrones de asesinatos en este país y saber también en qué zonas están sucediendo e incluso por qué están sucediendo. De esa magnitud estamos hablando, pero claro, la información no está accesible, claro, no nos dejan ser usuarios libres y claro, hay que trabajar en anonimato porque este tipo de declaraciones no son sencillas. Y son sencillas que yo las diga, pero sencillas en el trabajo no lo son, ¿no? Y entonces a mí, ¿qué me interesa de esos datos? Bueno, básicamente haciendo investigación de qué es la desaparición forzada, ¿no? ¿Cómo establecemos un enlace con la desaparición forzada? Incluso cómo la catalogan en otros países que han tenido dictaduras, como puede ser Chile o como puede ser Argentina. ¿Qué pasa cuando un cuerpo no puede ser ritualizado? Es decir, cuando yo tengo un cuerpo, puedo establecer un ritual sobre ese cuerpo y dejarlo de alguna manera ir en ese proceso simbólico. Pero ¿qué sucede con esta desaparición no atendida? Porque ese es otro término. Es una desaparición desatendida gubernamentalmente y federalmente. Es decir, no existe ese cuerpo. Y como no existe, y como no lo identifican, ya vieron en el mapa de los feminismos, no existe. Entonces, ¿quién es esa mujer? Una mujer que desapareció. La asesinaron, la tiraron, la dejaron violentamente. Incluso se dice que estos cuerpos, y no se dice, o sea, en realidad lo sabemos, son brutalmente violentados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos cuerpos? ¿Cómo hacemos, como dice Judith Butler, un ritual que se vuelva un ritual público y que de esa manera podamos conseguir simbólicamente algún tipo de, no consuelo, sino de proceso jurídico incluso de hablar de la desaparición forzada? Por ejemplo, el término de desaparición forzada en Argentina y en Chile surge primero como esa preocupación de llevarlo a una esfera judicial, jurídica, para poder generar un proceso de atención de la figura de la desaparición, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto artístico? Ustedes dirán. El proyecto artístico, es poner en la mesa la primera y la más importante, cómo estas herramientas tecnológicas, es decir, desde la visualización de datos, la información como tal manejada a través de softwares, ¿no? Y los mapas que hoy nosotros podemos tener acceso a Google Maps, pero la mayoría no sabemos usar Google Maps, ni siquiera tenemos, ni nos dejan de repente establecer cosas en Google Maps. Yo hago mapas en Google Maps, por ejemplo, y me los borran, y esto sucede como en 15 a 20 días, nos borra la información, porque es un ejercicio que hago con mis alumnos. Y nos borra la información, vamos microgeografiando, como yo le llamo, haciendo microgeografías con elementos que vamos recogiendo del piso y ponemos en el mapa a través de un microscopio y empezamos como a desglosar la idea, ¿no?, de ese objeto en relación con el territorio. Y a los 15 días mis alumnos me dicen que ya no está el mapa, ¿pero por qué lo borraste? Y yo no lo borré, ¿no? O sea, lo borró Google Maps, y esto nos ha pasado cantidad, o sea, por lo menos 4 veces.
Entonces, me interesan los mecanismos de memoria con los cuales nosotros de alguna manera vamos a dejar estas narrativas históricas sobre lo que está sucediendo ahora y lo que ha venido sucediendo desde la época de Calderón, que es cuando se incentivaron las desapariciones. ¿Cómo vamos a constatar esa historia? Porque los datos que nos dan gubernamentalmente no son datos fidedignos y lo sabemos. Entonces, en principio me interesa eso, la memoria que vamos a construir. En segundo, los discursos narrativos de la historia. Yo, además de ser artista, además de dedicarme a la biología, yo estudié de carrera Relaciones Internacionales. Tengo mi especialidad o mi enfoque en historia contemporánea, por algo que la historia para mí es un elemento que será construido y cómo nosotros lo deconstruimos, y por ejemplo el arte nos permite pensar sobre esa historiografía. ¿Cómo vamos a pensar la historia de aquí a 10 años? ¿Cómo vamos a pensar estas desapariciones de aquí a 10 años? Y el tercero, y es el en el que más estamos trabajando, es cómo vamos a hacer de manera simbólica esta parte pública, de alguna manera, este luto público para hablar sobre estas desapariciones. Estaba yo en una, les voy a contar cómo apareció esta manera de poder bajarlo a un luto público para mí. Estaba en una clase de interfaces aplicadas al cuerpo, ¿no? Y de repente empezaron a hablar de los quipús. Los quipús son este textil con el que contaban antiguamente en Perú, pero no se sabe, o sea, hay información pero no es tan precisa. Se cree que este textil contaba datos cuantitativamente, pero también contaba historias. Y entonces, para mí fue como, de alguna manera, una visualización de datos de la época, pero de manera textil. Y en ese momento, en ese simple momento, yo estaba viendo esta imagen que ustedes tienen en su pantalla, que es un data visualization, ¿no? Un mapa de visualización de datos, y estaba viendo ese equipo que ustedes están también viendo en la pantalla. En ese mismo instante supe que ese era el medio con el que yo iba a trabajar. Estamos ahora acotando cuántos municipios, tanto del Estado de México como del Distrito Federal, vamos a trabajar. No es fácil acotar esto porque lo tenemos que llevar de manera simbólica a un textil. Nosotros vamos a lanzar, yo creo que el siguiente año, una convocatoria para que nos donen cabello. El cabello se va a volver como la expresión simbólica con la cual nosotros vamos a construir estos quipús, porque de alguna manera es como hablar de que todas estamos involucradas en estos procesos, ¿no? Todas somos parte de este territorio en el cual no nos sentimos seguras, porque es así, tú caminas en algún sitio y vas volteando. Yo cuando llego a un lugar, por ejemplo, yo cuando me invitan a algún lugar y no lo conozco, justo hago como todo un espectro de revisión. Soy súper obsesiva del espacio, dónde está, qué está ubicado cerca, aviso, mando, o sea, cuando me bajo del Uber aviso que ya me bajé, cuando me subo al Uber aviso que me subí. Y de verdad, esto es tremendo. ¿Cómo podemos vivir así? Podemos, y lo hacemos, ¿no? Pero no es la versión que nos gustaría pensar de seguridad. No nos sentimos completamente seguras y seguros, porque también les pasa a los hombres, no solo a las mujeres, ¿no? Entonces, para mí un ritual importante es que cada una de nosotras, y si algún hombre decide sumarse, no tenemos ningún inconveniente, nos done una parte de su cabello, y nosotros ahora lo que estamos aprendiendo es a sumar todos estos cabellos para convertirlos en este textil, en este quipú, que solo tomamos el quipú como un medio. No vamos a hacer un quipú, porque me dicen, ¿vas a hacer un quipú? Y yo, bueno, no necesariamente, porque el conteo que llevaban los andinos o los incas, los incas, era muy acotado y muy complejo, y la verdad es que eso nos ha costado mucho trabajo. Estamos tomando dos municipios importantes que hacen colindancia con el Distrito Federal, que es Ecatepec, ¿no? Ecatepec es una situación tremenda y la hemos podido, o sea, el territorio en sí mismo lo hemos podido constatar. Estamos hablando de Nesa, que también colinda con el Distrito Federal, y no sabemos si vamos a trabajar con más municipios y delegaciones o entidades, porque está siendo complicado bajar esos datos y poderlos llevar a una expresión simbólica en la que nosotros hablemos de ese duelo, de ese luto público, que a lo mejor no le regresa la tranquilidad a esas personas que tienen desaparecidas sus hijas, pero sí es una manera, de alguna manera, de hacer
visible y de bajar del abstracto, porque algo que pasa también es que vemos estos mapas y vemos estas manchas y decimos, son muchísimas, pero ¿qué sucede? Yo siempre digo, si metiéramos en un estadio todos los casos, llenaríamos muchísimos estadios, no solo en México, sino en todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando lo bajamos de la abstracción, que a veces se queda ahí, a una entidad física? Y este es un poco el trabajo y el reto. Nosotros hemos estado investigando desde el año pasado, no soy yo sola, es un equipo que trabaja conmigo, es un equipo que a veces está más dispuesto a trabajar, a veces nos sentimos un poco abrumados y dejamos un poco y descansamos, a veces regresamos. Pero hay otra cosa importante también. El fin de semana fui a ver esta exposición de arquitectura forense en el MOAC porque me interesaba como mucho ver cómo lo estaban trabajando. Y había un punto importante y me parece vital, y es que a partir de la información no victimicemos más a esa entidad, persona, mujer, cuerpo que está desaparecido, porque al victimizarlo casi que lo anulamos. Entonces es hablar de que es una desaparecida, de que es un cuerpo que fue asesinado, violentado, y que qué sucede desde esa postura con un gobierno que no nos está garantizando ni información, ni una respuesta judicial ni federal. Facebook no te da información, o sea, es verdaderamente tremendo, o sea, no te da nada, pero tampoco las policías cibernéticas, o sea, cuando tú pides información digital no te dan nada. Entonces, ¿qué sucede? Y desde ese lugar, desde la no victimización, entonces exigir nuestro acceso a la tecnología, nuestro acceso a la información, porque tenemos el derecho a la información y lo tenemos que manejar y llevar más claramente, pero no es sencillo. Y hay mecanismos, como decías, pero no tanto garantizados y no transparentes además, porque no nos permiten la transparencia, ¿no? Nunca es transparente. Entonces el proyecto, bueno, esta frase me parece muy linda: para tejer es imprescindible saber contar, contar es pensar. Es justo lo que estamos haciendo con esos mapas, es pensar en lo que nos sucede, es pensar en los feminismos, es pensar en la desaparición, es pensar en lo que nos sucede como país, ¿no? Y bueno, en los últimos meses yo he trabajado bajo esta pieza y bajo otra, porque me gusta mucho relacionar el cuerpo, porque me parece que desde el cuerpo nosotros establecemos una política con el mundo que nos rodea, ya sea digital o sea física, y para mí es indispensable, porque me han preguntado, ¿por qué una postura política muy feminista? Y les digo, pues claro, tiene una postura política y muy feminista, porque esa es mi postura, ¿no? Mi postura ante el trabajo. Entonces, traté de resumir lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a cerrar más que con esta, digamos, esta reflexión sobre contar es pensar y cuánto acceso estamos teniendo a nuestra información, porque quiero que nos pregunten, que nos interpelen, que nosotros también comentemos entre nosotros lo que nos hemos hecho reflexionar. Yo traía muchas notas y la verdad es que las dejé, porque con todo lo que hemos escuchado, la verdad sí hay mucho pues para generar el debate, las preguntas, las dudas, los comentarios, las recomendaciones. Gracias.